15 de mayo de 1980. Madrid, 6 de la tarde. Palacio de los Deportes. El estadio más grande de Madrid. Capacidad para 12.000 personas. Y esa noche, cada asiento estaba vendido. Cada uno. Porque Camilo VI iba a dar uno de los conciertos más importantes de su carrera. Era parte de su gira de 1980. Una gira que lo había llevado por toda España. Que había roto récords de venta. Que había consolidado su posición como el cantante más importante del país. Pero Madrid era diferente. Madrid era su ciudad. Su casa. El lugar donde había construido su carrera. Y 12.000 personas, sus fans, su gente, lo estaban esperando. En su camerino, 2 pisos debajo del escenario, Camilo VI estaba solo. Preparándose. Tenía una rutina. La misma rutina antes de cada concierto. Primero, ejercicios vocales. 30 minutos de escalas. De calentamiento. Asegurándose de que su voz estuviera lista. Luego, el vestuario. Siempre elegía su ropa con cuidado. Esa noche había decidido llevar una camisa negra. Pantalones de cuero. Botas. Su look clásico. El look que sus fans esperaban. Después, maquillaje. Solo un poco. Lo suficiente para que las luces del escenario no lo lavaran. Y finalmente, silencio. 15 minutos de silencio donde se sentaba. Cerraba los ojos. Y se preparaba mentalmente para lo que venía. Para la transformación de Camilo, el hombre, a Camilo VI, el artista. Esa era la rutina. La había seguido cientos de veces. En cientos de ciudades. En cientos de escenarios. Y siempre funcionaba. Siempre lo centraba. Siempre lo preparaba. Pero esa noche, algo fue diferente. Eran las 6:15. Faltaban 2 horas para que empezara el concierto. Camilo había terminado sus ejercicios vocales. Se había cambiado. Estaba sentado en el sofá de su camerino. En esos 15 minutos de silencio. Ojos cerrados. Respirando. Y entonces lo sintió. Un cambio. Pequeño al principio. Casi imperceptible. Su corazón. Latía más rápido. Solo un poco. Pensó que era normal. Nervios. Siempre había nervios antes de un concierto. Especialmente uno grande como este. Pero no paró. El ritmo siguió acelerándose. Más rápido. Y más rápido. Y entonces ya no era solo rápido. Era violento. Como si su corazón estuviera golpeando contra su pecho. Tratando de salir. Camilo abrió los ojos. Su respiración también había cambiado. Ya no era tranquila. Era superficial. Rápida. Como si hubiera corrido un maratón. Pero estaba sentado. No se había movido. Intentó calmarse. Respiró hondo. Pero no funcionó. Porque ahora había otra cosa. Sus manos. Temblaban. No un temblor pequeño. Un temblor visible. Incontrolable. Miró sus manos como si pertenecieran a otra persona. Como si su cuerpo estuviera haciendo cosas sin su permiso. El cuarto empezó a dar vueltas. Las paredes se movían. El techo se inclinaba. Camilo se agarró del sofá. Tratando de estabilizarse. Tratando de entender qué estaba pasando. Y entonces vino el pensamiento. El pensamiento que lo llenó de terror absoluto. Me estoy muriendo. Es un infarto. Voy a morir aquí. En este camerino. A los 34 años. 2 horas antes del concierto más importante de mi vida. El miedo era total. Consumidor. No era solo un pensamiento. Era una certeza. Sentía que su corazón iba a explotar. Que sus pulmones iban a colapsar. Que en cualquier segundo, todo se iba a apagar. Intentó levantarse. Necesitaba ayuda. Necesitaba un doctor. Pero sus piernas no respondían. Eran gelatina. Inútiles. Logró ponerse de pie. Tambaleándose. Dio 2 pasos hacia la puerta. Y cayó. Sus rodillas golpearon el suelo. Su visión se oscureció en los bordes. Podía ver un túnel. Un punto de luz en el centro. Todo lo demás era negro. Esto es. Voy a morir. Pero no gritó. No pidió ayuda. Porque una parte de él, una parte pequeña pero persistente, sentía vergüenza. Vergüenza de que alguien lo viera así. Débil. Asustado. Fuera de control. Los artistas no tenían miedo. Los artistas eran fuertes. Invencibles. Eso es lo que todos pensaban.
Eso es lo que él mismo había creído durante años. Pero ahora, de rodillas en el suelo de su camerino, se dio cuenta de que nada de eso era verdad. Hubo un golpe en la puerta. Señor Sesto. 10 minutos para el chequeo de sonido. Era Miguel, su técnico de sonido. Camilo intentó responder, pero su voz no salió. Solo aire. Solo un sonido estrangulado. Otro golpe. Más fuerte. Señor Sesto. Está bien. La puerta se abrió. Miguel entró. Y se congeló. Porque Camilo Sesto, el hombre que llenaba estadios, que cantaba con una potencia que hacía temblar paredes, estaba en el suelo. De rodillas. Temblando. Con la cara pálida y los ojos llenos de terror. Dios mío. Miguel corrió hacia él. Lo agarró por los hombros. ¿Qué pasa? ¿Qué te duele? Camilo lo miró. Intentó hablar. Mi corazón. No puedo respirar. Me estoy muriendo. Miguel no perdió tiempo. Gritó hacia el pasillo. Necesitamos un doctor. Ahora. Alguien respondió. Ya voy. En menos de un minuto, había 3 personas en el camerino. Miguel, el manager de Camilo, Alfonso, y el doctor del estadio. El doctor Navarro. Un hombre de unos 50 años. Con una calma que solo viene de haber visto emergencias reales. Se arrodilló junto a Camilo. Señor Sesto. Míreme. Camilo lo miró. Sus ojos eran como los de un animal atrapado. Puro miedo. Voy a revisar su corazón. Está bien. Respire. El doctor sacó un estetoscopio. Lo presionó contra el pecho de Camilo. Escuchó. 30 segundos. 60. Mientras escuchaba, Miguel y Alfonso miraban. Esperando. Temiendo lo peor. El doctor se quitó el estetoscopio. Tomó la muñeca de Camilo. Chequeó su pulso. Luego sacó un tensiómetro. Tomó su presión arterial. Todo mientras Camilo seguía ahí, temblando, convencido de que en cualquier momento todo se acabaría. Finalmente, el doctor habló. Su corazón está bien. Su ritmo es rápido pero regular. No hay signos de infarto. Su presión es elevada pero no peligrosa. Camilo lo miró, sin entender. Pero me estoy muriendo. No, no se está muriendo. El doctor hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Esto es un ataque de pánico. Camilo parpadeó. ¿Un qué? Un ataque de pánico. Es cuando su cuerpo entra en un estado de miedo extremo. Su cerebro piensa que está en peligro. Entonces activa todas las respuestas de emergencia. Corazón acelerado. Respiración rápida. Temblores. Mareos. Todos los síntomas que está sintiendo. Pero no estoy en peligro. Exacto. Por eso se llama pánico. Su cuerpo reacciona a un peligro que no existe. Camilo se quedó ahí, procesando, intentando entender. Pero se siente real. Es real. Los síntomas son completamente reales. Pero no está en riesgo físico. Su corazón no va a explotar. No va a dejar de respirar. Eventualmente, va a pasar. Miguel y Alfonso se miraron. Aliviados pero confundidos. ¿Cuánto dura?, preguntó Alfonso. El doctor se encogió de hombros. Varía. Algunos minutos. A veces más. Camilo sintió que el terror disminuía. Solo un poco. Si no era un infarto, si no se estaba muriendo, entonces podía sobrevivir esto. Podía esperar a que pasara. Pero entonces Alfonso miró su reloj. Y dijo las palabras que cambiaron todo. Son las 6:25. El concierto empieza en 2 horas y 5 minutos. Camilo lo miró. El concierto. Había olvidado el concierto. Con todo lo que estaba pasando, con el terror de pensar que se estaba muriendo, había olvidado que 12.000 personas lo estaban esperando. Alfonso se acercó. Se arrodilló frente a Camilo. Camilo, tenemos que decidir. Si no puedes hacer el concierto, tenemos que cancelar ahora. Cancelar. La palabra cayó como una piedra. Camilo nunca había cancelado un concierto. Nunca. En 10 años de carrera, había cantado enfermo. Había cantado con fiebre. Había cantado con la voz dañada. Pero siempre había cantado. Cancelar no era una opción. No para él. Los profesionales no cancelaban. Pero esto era diferente. Esto no era gripe. No era un dolor de garganta. Esto era su mente. Su cuerpo. Traicionándolo de una forma que no entendía.
No puedo, susurró Camilo. No puedo subir ahí. Alfonso asintió. Está bien. Voy a hacer el anuncio. Voy a decir que hubo una emergencia médica. Que vamos a reprogramar. No. La voz vino de atrás. El doctor Navarro. Todos lo miraron. Señor Sesto. Puede hacer el concierto. Camilo lo miró como si estuviera loco. No puedo ni ponerme de pie. Ahora no. Pero en una hora, estará mejor. Los ataques de pánico no duran para siempre. Y una vez que entienda lo que está pasando, una vez que sepa que no es peligroso, será más fácil manejarlo. Pero se va a repetir, dijo Camilo. Puede ser. O puede ser que este sea el único. No hay forma de saberlo. Pero lo que sí sé es que si cancela ahora, el miedo va a crecer. La próxima vez que tenga que subir a un escenario, va a estar aterrorizado de que pase otra vez. Y eventualmente, el miedo va a ganar. Alfonso intervino. Doctor, con todo respeto, no puede forzarlo. Si dice que no puede, no puede. No estoy forzando. Estoy ofreciendo una opción. Miró a Camilo. Señor Sesto. Usted puede hacer esto. No va a ser fácil. Va a ser una de las cosas más difíciles que haya hecho. Pero puede hacerlo. Y si lo hace, le va a demostrar a su cerebro que el pánico no tiene poder sobre usted. Camilo cerró los ojos. Pensó en 12.000 personas. En los boletos que habían comprado. En las expectativas. En su reputación. En su carrera. En todo lo que había construido. Pensó en el miedo. En el terror que todavía sentía. En la certeza de que si subía a ese escenario, iba a colapsar frente de miles de personas. Pero también pensó en algo más. En quién era. En quién había decidido ser cuando eligió esta vida. Un artista. Un profesional. Alguien que no se rendía. Abrió los ojos. Voy a hacerlo. Alfonso lo miró. ¿Estás seguro? No. Pero lo voy a hacer de todas formas. El doctor Navarro sonrió. Bien. Ahora, vamos a prepararlo. Durante la siguiente hora, el doctor se quedó con Camilo. Le enseñó técnicas de respiración. Inhala por 4 segundos. Sostiene por 4. Exhala por 4. Repite. Le explicó qué estaba pasando en su cerebro. En su cuerpo. Porque se sentía así. Conocimiento. Entendimiento. Era la única arma contra el pánico. Y lentamente, muy lentamente, Camilo empezó a estabilizarse. Su corazón seguía latiendo rápido. Pero ya no sentía que iba a explotar. Sus manos todavía temblaban un poco. Pero podía controlarlas. El terror absoluto se había reducido a miedo. Y el miedo, aunque todavía estaba ahí, era manejable. 7:30. Media hora antes del concierto. Camilo estaba de pie. Vestido. Maquillado. Por fuera, se veía como siempre. Por dentro, era un desastre. Pero había tomado una decisión. Y no iba a retractarse. Miguel entró. Es hora. Camilo asintió. Caminaron por los pasillos del estadio. Cada paso era una batalla. Cada respiración era consciente. Controlada. Inhala. Sostiene. Exhala. Llegaron al costado del escenario. Camilo podía escuchar al público. 12.000 personas. Hablando. Riendo. Esperando. Sin saber que el hombre que estaban esperando estaba a punto de hacer la actuación más difícil de su vida. Alfonso apareció. Lo miró. ¿Cómo te sientes? Como si fuera a vomitar. Alfonso rió. Nervioso. Siempre es buena señal. Camilo no respondió. Porque no eran nervios normales. Era terror. Era pánico. Era cada instinto en su cuerpo gritándole que huyera. Las luces del estadio se apagaron. El público gritó. El corazón de Camilo se aceleró otra vez. No. No ahora. Por favor, no ahora. Respiró. Inhala. Sostiene. Exhala. La música empezó. Su música. La introducción de su primera canción. Es tu turno, dijo Miguel. Camilo miró el escenario. Las luces. Los miles de rostros apenas visibles en la oscuridad. Y dio un paso. Uno. Luego otro. Y otro. Y de repente estaba ahí. En el centro del escenario. Bajo las luces. Frente a 12.000 personas. El público estalló. Gritaron su nombre. Aplaudieron. Saltaron. Lo amaban. Lo adoraban. Y no tenían idea.
No tenían ni idea de que su ídolo estaba a segundos de colapsar. Camilo agarró el micrófono. Sus manos temblaban, pero nadie podía verlo desde la distancia. Cerró los ojos y empezó a cantar. La primera nota salió. Perfecta. Su voz, entrenada durante años, funcionaba en piloto automático. Aunque su mente estaba gritando, su voz sabía qué hacer. Cantó el primer verso. El primer coro. El público cantaba con él. Cada palabra. Como un coro masivo que lo envolvía. Y algo extraño pasó. Mientras cantaba, mientras escuchaba a miles de voces uniéndose a la suya, el pánico empezó a retroceder. No desapareció. Todavía estaba ahí. En el fondo. Esperando. Pero la música era más fuerte. La conexión con el público era más fuerte. Terminó la primera canción. El público aplaudió. Gritó. Quería más. Camilo respiró. Podía hacer esto. Había hecho una canción. Podía hacer otra. Y otra. Y así fue. Canción tras canción, Camilo empujó a través del miedo. Había momentos en que volvía. Momentos en que sentía que su corazón se aceleraba otra vez. Momentos en que la visión se oscurecía en los bordes. Pero usaba las técnicas que el doctor le había enseñado. Respiraba. Se centraba en la música. En el público. En cualquier cosa excepto el pánico. Y funcionaba. No perfectamente. Pero lo suficiente. 2 horas y media después, el concierto terminó. Camilo cantó su última canción. El público se puso de pie. Una ovación que sacudió el edificio. Camilo sonrió. Saludó. Agradeció. Y salió del escenario. En el momento en que estuvo fuera de la vista del público, colapsó. Se apoyó contra la pared. Sus piernas cedieron. Se deslizó al suelo. Miguel y Alfonso corrieron hacia él. Camilo. Camilo. ¿Estás bien? No estaba bien. Estaba exhausto. Emocionalmente destruido. Físicamente agotado. Pero estaba vivo. Y había hecho el concierto. Lo lograste, dijo Alfonso. Su voz llena de alivio. Realmente lo lograste. Camilo no respondió. Solo se quedó ahí, sentado en el suelo, procesando lo que acababa de pasar. Había enfrentado su mayor miedo. Y había sobrevivido. El doctor Navarro apareció. Se arrodilló junto a Camilo. ¿Cómo se siente? Camilo lo miró. Como si acabara de pelear una guerra. El doctor asintió. Lo hizo. Y eso es lo más importante. Le demostró al pánico que no tiene poder sobre usted. Pero eso no significa que se acabó. Probablemente vuelva. Necesita hablar con alguien. Un profesional. Alguien que pueda ayudarlo a entender esto. A manejarlo. Camilo asintió. Débilmente. Estaba demasiado cansado para discutir. Demasiado cansado para pensar en el futuro. Solo quería dormir. Esa noche, de vuelta en su hotel, Camilo no durmió. Se quedó despierto. Repasando cada momento. Preguntándose qué había pasado. ¿Por qué había pasado? ¿Y qué significaba para su futuro? El doctor había dicho que volvería. ¿Y si volvía? ¿Podría manejarlo otra vez? ¿O la próxima vez sería peor? ¿Y si no podía cantar? ¿Y si el pánico ganaba? Pero había otra pregunta. Una que lo atormentaba más que las otras. ¿Por qué yo? Soy exitoso. Tengo todo lo que quise. ¿Por qué mi cerebro me está atacando? No tenía respuestas. Esa noche no. Pero en las semanas que siguieron, empezó a entender. El éxito no te protege del pánico. La fama no te hace inmune a la ansiedad. De hecho, a veces, la presión del éxito es exactamente lo que causa el pánico. Las expectativas constantes. La necesidad de ser perfecto. El miedo de decepcionar. El peso de miles de personas dependiendo de ti. Todo eso se acumula. Y eventualmente, tu cerebro dice basta. Camilo siguió con su gira. Siguió cantando. Pero todo había cambiado. Cada concierto era una batalla. No contra el público. Contra sí mismo. Contra el pánico que acechaba en las sombras. Esperando el momento para atacar. Algunos días ganaba fácilmente. Otros días apenas sobrevivía. Pero nunca canceló. Nunca se rindió. Siguió las instrucciones del doctor. Buscó ayuda. Habló con un psicólogo. Aprendió técnicas. Estrategias. Formas de manejar el pánico cuando venía. Y lentamente, muy lentamente, se volvió más fácil.
No desapareció. Nunca desapareció completamente. Pero aprendió a vivir con él. A manejarlo. A no dejar que controlara su vida. Pero había una cosa que no hizo. No lo contó. No públicamente. No a la prensa. No a sus fans. Solo unas pocas personas sabían. Alfonso. Miguel. El doctor Navarro. Su familia. Pero el mundo no. Porque había vergüenza. Vergüenza en admitir que el poderoso Camilo VI, el hombre con la voz que podía llenar estadios, tenía miedo. Miedo de algo tan simple como subir a un escenario. Los artistas no admitían esas cosas. No en 1980. No en una industria que valoraba la fuerza. La invencibilidad. Así que guardó el secreto. Durante años. 10 años. Hasta 1990. En una entrevista para una revista de música. El periodista le preguntó sobre el momento más difícil de su carrera. Camilo había respondido a esa pregunta cientos de veces. Siempre con la misma respuesta. La cirugía de cuerdas vocales. El miedo de perder su voz. Era una buena respuesta. Verdadera. Pero no completa. Pero esa noche, por alguna razón, decidió ser honesto. ¿Quieres saber el momento más difícil? El periodista asintió. Esperando la respuesta usual. Mayo de 1980. Un concierto en Madrid. 2 horas antes de subir al escenario, tuve un ataque de pánico. El periodista parpadeó. Sorprendido. Un ataque de pánico. Sí, pensé que me estaba muriendo. Mi corazón latía tan rápido que estaba seguro de que era un infarto. No podía respirar. Estaba aterrorizado. Y nadie lo sabía. Nadie en el público. Nadie que leyera las reseñas del concierto al día siguiente. Nadie sabía que acababa de pelear la batalla más difícil de mi vida. Simplemente para poder pararme en ese escenario. El periodista tomaba notas. Rápido. Esto era oro. Esto era la historia. ¿Por qué lo guardaste en secreto? Camilo se encogió de hombros. Vergüenza. Miedo de que la gente pensara que era débil. Miedo de que perdiera mi carrera si admitía que tenía problemas mentales. Hizo una pausa. Pero estoy cansado de esconderlo. Estoy cansado de fingir que todo siempre fue perfecto. Porque no lo fue. Y creo que es importante que la gente lo sepa. Que otros artistas lo sepan. Que fans lo sepan. Que no estás solo si estás luchando con algo así. Que no significa que eres débil. Significa que eres humano. La entrevista se publicó 2 semanas después. Y explotó. Porque Camilo VI, una de las estrellas más grandes de España, acababa de admitir que tenía ataques de pánico. Que luchaba con ansiedad. Que no era invencible. Las reacciones fueron mixtas. Algunos fans lo apoyaron. Le escribieron cartas. Le dijeron que eran valientes. Que su honestidad los había ayudado. Que ellos también luchaban con ansiedad. Y que saber que alguien como Camilo VI también lo hacía, los hacía sentir menos solos. Pero otros reaccionaron diferente. Algunos dijeron que era débil. Que los verdaderos artistas no tenían miedo. Que estaba arruinando su imagen. Que nadie quería escuchar sobre sus problemas mentales. Algunos periodistas fueron crueles. Escribieron artículos cuestionando si todavía podía actuar. Si era confiable. Si la gente debería comprar boletos para sus conciertos si podía colapsar en cualquier momento. Dolió. Dolió leer esas cosas. Dolió saber que había personas que lo veían como menos. Como roto. Pero Camilo no se arrepintió. Porque por cada crítica cruel, había 10 cartas de fans agradeciéndole. Por cada artículo negativo, había 2 positivos. Hablando sobre la importancia de la salud mental. Sobre el coraje que requiere admitir vulnerabilidad. Y lo más importante, otros artistas empezaron a hablar. No inmediatamente. Pero con el tiempo. Uno por uno. Admitiendo que ellos también luchaban. Que ellos también tenían miedo. Que ellos también habían tenido momentos en camerinos donde pensaron que no podían salir. Camilo había abierto una puerta. Y otros empezaron a pasar por ella. Los años pasaron. Camilo siguió cantando. Siguió llenando estadios. Siguió teniendo ataques de pánico ocasionales. Pero aprendió a manejarlos. Aprendió a no dejar que definieran su vida. Y cada vez que uno venía, recordaba esa noche en Madrid. Mayo de 1980. Cuando había enfrentado su mayor miedo. Y había ganado. No porque el pánico desapareciera.
sino porque cantó de todas formas. Porque demostró que el pánico no tenía poder sobre él, que podía sentir miedo y actuar de todas formas. Y esa lección, esa noche, se convirtió en una de las más importantes de su vida. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaban sobre esa noche, Camilo siempre decía lo mismo. Fue la noche en que aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo. Cualquiera puede ser valiente cuando no tiene miedo. El verdadero coraje es estar aterrorizado y hacerlo de todas formas. Esa noche, en 1980, 2 horas antes del concierto más importante de mi carrera, aprendí lo que realmente significaba ser profesional. No significaba ser perfecto. No significaba no tener miedo. Significaba levantarte cuando estás en el suelo. Respirar cuando no puedes respirar. Y cantar cuando cada instinto te dice que huyas. Esta es la historia del primer ataque de pánico de Camilo Sesto. La noche en que pensó que se estaba muriendo. La noche en que casi canceló. La noche en que eligió enfrentar su miedo. Y la noche que cambió su vida para siempre. Los 12.000 que estuvieron en ese concierto nunca supieron. Vieron una actuación perfecta. Vieron a Camilo Sesto en su mejor momento. No vieron la batalla que estaba peleando dentro. No vieron el terror. No vieron el pánico. Solo vieron la música. Y quizás eso es lo más increíble. Que alguien puede estar rompiéndose por dentro. Y aún así, crear belleza por fuera. Que el arte puede existir a pesar del dolor. Quizás por el dolor. Camilo Sesto demostró esa noche que las leyendas no son invencibles. Son humanas. Sienten miedo como todos. Se rompen como todos. Pero la diferencia es que se levantan. Respiran. Y cantan. Incluso cuando cada parte de ellos está gritando que paren. Esa es la diferencia entre rendirse y ser una leyenda. Las leyendas cantan especialmente cuando tienen miedo.